espero que cuando esté en el cielo, yo nomás quiero puro calor, le digo al Señor. Puro calor allá, Señor. Ya nieve, ya no. Nada más aunque sea de chocolate, es así, acepto. Vamos a dar unos anuncios rápidamente. La próxima semana iniciamos con el estudio bíblico de Arraigados, ¿verdad? Juret se llama. Ya los que tienen libro, déjenos, los que tienen libro, amén. Los que les falta un libro y quieren integrarse, yo mañana voy a ir a Leyes, iba con mi esposa, vamos a ir con Pedro Pereira, el pastor de la iglesia de allá, y él me dijo que tiene 2 libros extras, por si alguien se quiere anotar, déjenos saber. Este miércoles a las 7:30 arrancamos con el favor de Dios por 10 semanas para estudiar. Son 10 sesiones, 10 estudios, en un estudio obviamente, y son 10 completas. Entonces acuérdense que lo único que les pedíamos es por favor comprométanse para venir a esas 10 sesiones. Y aprovechando también de ello, tuvimos una reunión los líderes, y acordamos que Dios ha sido bueno. Entonces el libro tiene un costo no recuerdo qué costo tenía. Si alguno ya lo pagó, por favor pase con Ramón para que le bonifique. Casa de Gracia va a pagar los libros, no tienen que pagarlos. Si no has pagado, ya no te preocupes, no tienes que pagar. Casa de Gracia, gracias a Dios somos bendecidos, como vieron en la oración ahorita que hicimos por las ofrendas y diezmos. Dios es bueno para suplir, así que echándole números podemos cubrir este costo, ¿verdad? Entonces no se preocupen por el costo. Si alguien ya lo pagó, pasen, les repito, con Ramón. El siguiente anuncio es de la conferencia de varones que tenemos el sábado 29. Vamos a salir de aquí a las 6 de la mañana porque es como 1 hora y media de aquí a allá, 1:20, depende del tráfico. Entonces nos vamos a ver aquí a las 6 de la mañana en el estacionamiento 555, traigan su café listo y de aquí salimos, ¿verdad? Entonces nos vamos en caravana, primeramente Dios, y para estar allá. La conferencia es de las 8 de la mañana a las 3:15, 3:30, ¿verdad? Entonces, si alguien ya pagó también a Ramón, por favor también nuevamente acordamos los líderes de que Casa de Gracia iba a absorber el costo, así que si alguien ya pagó, pase con Ramón para que le bonifique el dinero, y si no has pagado, Dios es bueno y ya te pagó la entrada, ¿verdad? Así que no tienes que pagar nada. Si alguien todavía quiere ir, por favor déjenme saber, o a mí o a Ramón, y te pasamos el link para que compres el boleto, siempre y cuando sean de Casa de Gracia. Si no son de Casa de Gracia, porque compramos a otras personas que no eran de Casa de Gracia, pues obviamente ellos pagaron su boleto. Pero si eres de Casa de Gracia o vienes a Casa de Gracia, por favor pasa con Ramón o conmigo, o si ya conoces, si quieres invitar a alguien, déjanos saber y todavía se puede comprar. El boleto ya cuesta un poquito más, $4 o $5 más, pero vale la pena, ¿ya? No sé si alguien conozca a Marcos Vidal. ¿Conocen a Marcos Vidal? Pues él va a estar Marcos. Yo me fijé hace como un par de semanas. A mi esposa y yo lo conocimos hace muchos años allá en la iglesia de nosotros, fue a Irapuato, en México. Y curiosamente tengo una anécdota rápida de él. Cuando terminó de dar el concierto y cantar, predicó también de una manera muy bonita, y termina el concierto o su audiencia, y toda la gente va y que le firmen sus cassettes o DVD en aquel entonces. Y me acuerdo que mi hijo, el menor, tenía unos 6, 7 años, como más, yo creo 8 años, y compró él, nos pidió dinero para comprar, pero él compró un DVD o un cassette de un grupo juvenil de niños que seguían a ellos, ¿verdad? Cristiano. Entonces va y le lleva y se forma él también atrás con Marcos Vidal, se forma, y ya cuando llega con él le da el cassette, pero le da del grupo, pues. Entonces Marcos Vidal lo agarra y dice, gracias por comprar el mío. Pero curiosamente te digo eso porque invité a mi hijo hace 2 o 3 días y aceptó ir, así que estoy bien contento. Así que si tienen hijos, inviten varones. Estuvo bien bueno los que fuimos el año pasado, estuvo bien bueno el congreso. Allá hay almuerzo, todo, no nos preocupamos de nada, entonces ojalá puedan ir. Y el último anuncio que tengo es finanzas. Como cultura hispana, y seamos honestos, ¿ya? Como cultura hispana no estamos muy educados a gastar de la forma correcta, en la forma en que Dios nos pide que gastemos. A veces
nos salimos de la forma en que gastamos, en que organizamos nuestro dinero. A veces estamos, en vez de decirle a dónde se debe de ir el dinero, estamos diciéndole a dónde te fuiste el dinero cuando termina la catorcena. Entonces, bíblicamente hay una enseñanza, hay una forma de por qué, cómo gastar, cómo debes de gastar, cómo debes de usar tu dinero de la manera correcta, ¿verdad? No te estoy hablando en el contexto de para que traigas ofrendas o diezmos, no, sino en el contexto de cómo asegurarnos los que tenemos más de 55 años, 60 años, qué viene después de ahí, ¿verdad? Como hispanos a veces no pensamos y decimos, pues hasta que el cuerpo aguante, ya después Dios dirá, ¿verdad? Pero Dios nos manda a planear, a prepararnos, ¿verdad? A nuestra mayor adultez o nuestra vejez en un dado momento. A veces compramos una casa sin pensar cómo vamos a comprarla, o queremos comprar una casa y no sabemos cómo comprarla, ¿verdad? A veces tenemos deudas y no sabemos cómo salir de deudas, y pasamos años y años y hay formas a lo mejor de salir de deudas, ¿verdad? O terminar más pronto con deudas, ¿verdad? Pensar y decir, bueno, yo no soy eterno, ¿verdad? Entonces yo seré el día que Dios me recoge y esté ante su presencia, yo cómo poder dejar a mi esposa de una forma segura, ¿verdad? Te digo todo esto porque el 22 de marzo, este mes, no este sábado, sino el siguiente, 5 de la tarde, va a venir un hermano, una persona que conocimos nosotros, que él trabaja en esos, él es asesor financiero y él da cursos de cómo usar tu dinero. Si tienes algunas deudas, él te recomienda. Si vas a comprar una casa, cómo es la mejor forma de comprar. Si tienes una casa, si te conviene refinanciar. Nosotros refinanciamos nuestra casa hace 4 o 5 años y ¡pum! Bajó un montón sin saber nosotros. Entonces hay formas, ¿verdad? Y obviamente él lo usa, o la enseñanza que da es basado de manera bíblica. Así que si eres joven, qué bueno, ojalá pudieran venir los jóvenes, porque empiezan a trabajar a los 14, 15 y 6 años y nunca les decimos como papás cómo gastar el dinero. Si eres adulto, está re bien, porque todos tenemos oportunidad. Si ya sabes, si eres experto, pues ven y a lo mejor puedes ayudar a las personas también que necesitan de cómo gastar el dinero. Así que sábado 22 de marzo estás invitado. ¿Qué necesitas? 2 cosas. 1, venir. 2, traer una hoja, un cuaderno y una pluma. No hay costo alguno. El hermano no va a cobrar ni un centavo. Lo único que el beneficio que tiene es que cuando él da toda la explicación, él es 1 hora, hora y media máximo. Cuando él termina, si alguien dice, oye, yo quiero comprar casa, ¿me puedes ayudar y me puedes asesorar? Entonces es cuando él puede trabajar con él, ¿verdad? Pero de la forma en que hablamos con él, no es una persona que habla español, que muchas veces yo he oído, por ejemplo, de sus cursos en mi trabajo, en la empresa donde estoy, pero es en inglés, entenderlo en inglés, las finanzas y que el mortgage y que todo eso te cuesta a veces trabajo, ¿no? Entonces, al menos pues que no hablo bien el inglés también, ¿verdad? Pero en español, qué bonito que una persona y más hermano en Cristo te pueda ayudar a asesorar, ¿verdad? Entonces, si estás interesado, por favor, simplemente dime al final del servicio, para yo poder decirle a Iroel, se llama Iroel Hernández, y decirle, sí hay 15 personas anotadas o más, pero si nada más hay 1, 2 o 3 personas, pues a él no le va a convenir porque viene desde Chicago para acá, ¿verdad? Entonces, si estás interesado al final del servicio, déjame saber, ¿ok? 1 hora y media te puede ayudarte mucho en tu vida. ¿Preguntas? ¿No? Ok, pues entonces los niños se pueden ir con su maestra Carlita. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración nada más para recomendar este mensaje en sus manos. Señor, gracias Padre porque estamos aquí, por este rico sol, esta temperatura que nos das y la bendición de tener la oportunidad de respirar, Señor, el día de hoy. El poder ver a nuestros hijos, nuestras familias por fe que están bien, Dios. Gracias. Encomendamos este mensaje en ti, Padre, y que me prestes los oídos de cada persona que está aquí para que sean escuchados por tu palabra, Señor. Señor, toca mi boca. Dame, Señor, la sabiduría divina, Padre, que proviene solamente de ti para hablar lo que tú tienes para este remanente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, como saben ustedes, continuamos con el Sermón del Monte, capítulo 7.
Ya terminamos el 6, empezamos el 7, del 1 al 6. Leímos esos 6 versículos, aunque nada más nos enfocamos en el capítulo, en el versículo 1 al 5. Leímos el 6 también porque nos ayudó un poquito a entender el mensaje del 1 al 5. Entonces se los voy a invitar a que si traen Biblia puedan abrir Mateo 7, y vamos a enfocarnos en el versículo 6 el día de hoy. Los que vinieron la semana pasada o los que han escuchado el mensaje por video o los que aún no lo han escuchado, ojalá lo escuchen, pero recordemos nada más que la semana pasada hablamos del tema tan importante de juzgar a los demás, ¿verdad? Aprendimos cuando Jesús decía a las personas, ¿saben qué? Tengan cuidado de no caer en la hipocresía, tengan cuidado. Hablábamos de cuántas personas y nosotros, empezando por nosotros mismos que escuchamos el mensaje, traemos una bigota en nuestro ojo, una troncote en el ojo, y andamos así medio ciegos y queremos sacar la pajita del ojo del prójimo, ¿verdad? Hablamos de ello y hablamos de tener ese cuidado, ¿verdad? Hablábamos de tener cuidado porque con la vara que midamos vamos a ser medidos. Hablábamos de que el juzgar nos previene Dios. Esos versículos no es para que te espantes y digas, ay, no puedo, no, sino para que tú mismo entiendas que si juzgas, ahí claramente es uno de los versículos que trae consecuencia. Así como hay versículos en la Biblia que traen victoria, versículos que traen sanidad, versículos que traen promesas. Este versículo trae una advertencia donde dice, si tú juzgas, vas a ser juzgado. No te dice a lo mejor pudieras ser juzgado, te dice bien claramente ahí, si tú juzgas, del 1 al 5 dice, si tú juzgas, vas a ser juzgado. Jesús dijo claramente ese día, si tú juzgas, vas a ser juzgado, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces veimos que si solamente usamos el versículo 1 donde dice no debes juzgar, si nada más nos agarramos o alguien predica nada más de ese versículo, se oye como que no podemos juzgar, ¿verdad? Y estamos mal, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que sí la Biblia nos permite juzgar, ¿verdad? Pero para juzgar tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestro criterio, no nuestro juzgar, a nuestro pensar, a como lo vemos. Después del servicio hablaba con una persona del mensaje un poquitito y me daba este versículo de Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué nos dice eso? Que sí podemos juzgar, ¿verdad? Pero no vamos a jugar con las apariencias, vamos a juzgar con un justo juicio. ¿Quién es justo en la Biblia? ¿Quién dice que es justo? Jesús, ¿verdad? Dios es justo. Entonces tenemos que utilizar la palabra para poder juzgar a alguien. Porque si yo empiezo a juzgar a las demás personas nada más por verlas como son, como hablan, como creemos que ven, que se desarrollan, estamos cayendo y pecando y venimos a ser hipócritas. Pero, por otro lado, es una línea muy delgada viendo este versículo. Ahí te dice que puedes juzgar, ¿verdad? Pero te dice que no juzgues según las apariencias. Entonces muchas personas aprovechamos y no entendemos la palabra de Dios. Por eso decíamos la semana pasada, tienes que tener discernimiento, porque muchas personas aprovechamos y decimos, la Biblia dice que sí puedes juzgar, ¿sí? Entonces yo he escuchado gente en las redes donde juzgan a las personas, a los artistas cristianos, a la gente, al presidente, a tales personas, y dicen, no, es que la Biblia dice que sí podemos juzgar, y utilizan la Biblia incluso como una herramienta, y dice aquí esto, y esto, y también esto, y ella que cayó en pecado, entonces aquí dice esto, y no deben de decir esto, y no deben de cantar aquello, y empezamos a utilizar la palabra de Dios como una herramienta, y utilizamos ese versículo u otros, ¿verdad? Donde nos permiten juzgar, pero tener cuidado, porque les digo, es una línea muy delgada. Y si usamos la palabra como un arma para juzgar de manera humana, no de manera divina, estamos justificándonos, pero tarde o temprano vamos a caer en la hipocresía, como dijo Jesús. Tarde o temprano caemos en la hipocresía. Entonces sí podemos juzgar, pero entendamos por cómo debemos de juzgar. Y si no sabes y no entiendes, para eso está el mensaje de la semana pasada. Si ya lo escuchaste, escúchalo otra vez, o si viniste la semana pasada, escúchalo otra vez, porque es muy importante. Les decía que es un arma tan filosa que los seres humanos como cristianos caemos muy fácil, bien facilito, pero facilito.
Yo terminaba en la semana pasada y pude de inmediato a lo mejor haber caído con mi esposa y empezar a juzgarlo o juzgar a mi prójimo. Entonces tener cuidado, tener mucho cuidado. Después de esta introducción que estoy dándoles, entramos al tema de hoy, porque pareciera que el versículo 6 es, aunque es, que si por ejemplo en su Reina Valera, los que traen Reina Valera, lo desglosan del versículo 1 al 6, y pareciera que el 6 como que no hace clic con lo demás, pero sí, tiene un sentido, tiene sentido. Vamos a leer Mateo 7:6, y es el único versículo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y escuchaba de un pastor, decía, miren, cuando viene a predicar a alguien y está en el sermón del monte y empiezas a predicar de todas las bienaventuranzas y todo, y dices, no, pues, de todo hay mucho para decir y para bendecir vidas, pero dice ese pastor, pero cuando llegas a Mateo 7:6, es de esos versículos que dices, ay, mejor me lo brinco y me preparo con otro, porque ese no lo quiero dar. ¿Por qué? Porque este versículo es uno de los versículos que la gente se confunde y que piensa que Jesús insulta a las personas. Es un versículo muy difícil de digerir. Por eso oraba ahorita y le decía, Señor, préstame sus oídos de ustedes para que entiendan, porque es como caminar en la cuerda donde nomás un movimiento en falso, y si no entiendes este versículo te puedes caer. Entonces por eso les digo, necesito que me presten sus oídos espirituales, no nomás los oídos de escucharme, ¿verdad? Sino espiritual, de entender y pedirle a Dios discernimiento. Mateo 7:6, ¿qué nos dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. La Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos todavía más, aunque está muy clara esta, la Nueva Traducción Viviente dice el siguiente versículo, que es el mismo, dicho de otra forma, dice, mira, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. Mira, no arrojen, sus perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque las van a pisotear esas perlas. Y mira, no las van a pisotear. Escucha, dije Jesús. Después se van a dar vuelta y los van a atacar. ¿Qué quiere decir no desperdiciar lo que es santo? ¿Qué quiere decir las perlas? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir que después nos van a atacar? ¿Y qué quiere decir perros? ¿Y qué quiere decir cerdos? Aquí pareciera, como les digo, que Jesús está insultando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente al estar diciendo perros y cerdos no se está refiriendo a espíritus malignos, o nos está refiriendo a quienes. ¿A quiénes creen? A personas como tú y yo. Él se está refiriendo, él está usando esa analogía, ¿verdad? Como cuando usó analogías de los talentos, de muchas parábolas que utilizó, él utilizaba analogías o semejanza, comparaba algo, ¿verdad? Como la Biblia compara las hormigas y te da consejos sobre las hormigas o las abejas, etc. Aquí también la Biblia, Jesús específicamente en este versículo, utiliza la palabra perros y cerdos y se está refiriendo a personas. Si yo aquí termino el servicio y les digo vámonos a casa, la próxima semana seguimos, te aseguro que te quedas con ese contexto, ese sabor de wow, yo pensé que Jesús era justo y fiel y verdadero, amoroso, misericordioso, cariñoso, Padre de que da amor, que da cariño, pero wow, le está llamando perros y cerdos, ¿verdad? Por eso es bueno estudiar la palabra. Por eso es tan importante comprender cada versículo de la palabra. No por ello te dice la Biblia, estudia, discierne, aliméntate de la palabra, desglósala, desmenúzala. De otra forma, no la entiendes, te quedas con un concepto mal. Por eso mucha gente afuera, cuando lee la Biblia y no viene a la iglesia, no se prepara, no le habla al Espíritu Santo para que le ayude. Por eso mucha gente no le gusta leerla, porque es como, perros y cerdos. No, Señor, ¿cómo yo soy perro o cerdo? ¿Quiénes son los perros o cerdos? Entonces por eso es tan importante. Él no está ofendiendo aquí, no está insultando, está usando, ¿verdad?, esos dos animales con un contexto en el cual quiere dar una enseñanza a esas personas. Esas personas lo entendieron
cuando estaban ahí ese día. Las personas que escucharon lo entendieron. Y la forma en que, de las ventajas que hemos estado estudiando el Sermón del Monte y Corintios y Romanos, ¿verdad? En los últimos meses, en estos año y medio, un poco más, el Señor me ha mostrado, por la gloria de Dios, enseñar de una manera expositiva, ¿verdad? Hay predicadores que pueden utilizar un versículo y un versículo, yo lo he hecho muchas veces en un tiempo atrás también, y no es mal, está muy bien, pero agarro un versículo, hago una enseñanza, doy una introducción, desarrollo el tema y después termino con algo de la enseñanza del versículo, dos versículos. La forma en que hemos estudiado el Sermón del Monte y en Corintios o Romanos, Hechos, por ejemplo, que acabamos de terminar los miércoles, se le llama una enseñanza de manera expositiva, ya se los había dicho. O sea que vamos verso por verso, a veces palabra por palabra, a veces frase por frase, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Entonces, una de las ventajas es entender, ahorita en la forma en que estamos enseñando el Sermón del Monte, es enseñar, aprender de esa forma, que en la forma en que lo explicas en Jesús y en la forma en que nos vamos a los contextos de lo que dice perros y cerdos, vamos a entender por qué Jesús lo dijo, por qué Jesús habló de esa forma, ¿verdad? ¿Has tenido mascota algún día? ¿Un perro, de mascota? ¿Alguien ha tenido perros o tiene perros de mascota? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene perros? Muchos tienen perros, ¿verdad? ¿Lo quieren al perrito? ¿Se encariña con el perrito? Sí, ¿verdad? Lo empiezas a cuidar, lo tratas, lo peinas, lo limpias, le agarras las poposotas si es un perro grandote, ¿verdad? Desarrollas un amor por el perro, ¿verdad? Entonces, por eso cuando escuchamos que Jesús dijo perros aquí, no entendemos de primera instancia. ¿Por qué? Porque nuestro contexto para perros es, pues tengo mi perro, o veo que otra gente tiene perros, quiere a su perro, cuida a su perro. Pero en aquel entonces, cuando Jesús estaba hablando en este sermón, los perros eran igual a inmundicia. No había gente que tuviera mascotas de perros. Nadie tenía una mascota como un perro. Apenas podían alimentar a sus hijos, ¿verdad? Estaban dominados por los romanos, era mucha pobreza, o sea, era un pueblo, que Israel estaba dominado por otro pueblo que eran los romanos. Entonces nadie tenía un perro. ¿Cuándo has oído que fue Jesús a una casa y que tenían mascotas y perros? Y no tenían. Entonces los perros de aquellos entonces eran los perros como los de hoy, pero eran perros lo que le llamamos en nuestros países, a lo mejor, que aquí no hay, ¿verdad? Pero en nuestros países sí hay perros callejeros, ¿verdad? En algunos países más, en unos estados más o ciudades más, que ves perros por donde quiera, atropellan perros, allá atropellan y matan perros en las carreteras, aquí son mapaches o racunes, ¿verdad? Pero el perro en ese entonces, en el tiempo de Jesús, eran animales inmundos. Eran perros, eran animales que tenías que cuidarte de ellos, porque eran agresivos, andaban en la calle. Entonces a veces tenían que cuidar a los niños, a los bebés o a la gente, porque esos perros no eran adiestrados, no eran como mascotas, ¿verdad? Entonces los perros se aprovechaban y si moría un animal o algo, o gente que la sacaban afuera a tirarla afuera, porque no eran las mismas costumbres de ahora, de toda la gente tener que enterrarla, lo tiraban afuera. Entonces, ¿quién creen que se comía esa gente o a los animales? Los perros, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, en la época de Jesús, los perros eran algo inmundo, era algo no bien aceptado. Comían basura, comían animales muertos, eran agresivos. El perro era símbolo de inmoralidad, de barbarie, de vulgaridad, de ignorancia. Por eso agarraban a las personas y le decían que lo comparaban con perros. Cerdos, ¿qué eran cerdos en aquel entonces? Los cerdos ahorita nosotros, para si pensamos en un cerdo, ¿qué piensas? Unas carnitas, ¿verdad? Unas carnitas con tortilla y un chile en vinagre, ¿verdad? Con salsa, las carnitas, ¿verdad? En aquel entonces el cerdo era algo, una abominación, era algo sucio, era algo feo, ¿verdad? Años atrás, Dios dio de hecho ese mandato al pueblo de Israel en Levíticos 11:7. Él dijo: el cerdo es un animal inmundo, así como otros animales, dijo, es un animal inmundo. Entonces el judío, el pueblo de Israel, no podía estar cerca de un cerdo, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia de cuando saca de Jesús la
persona endemoniada y lo manda a los cerdos, ¿verdad? Lo mandó a lo más inmundo y se aventaron los cerdos y murieron, ¿verdad? El cerdo era lo más sucio, más cochino, ¿verdad? No sé quién tiene una mascota de cerdo, ¿verdad? Pero no creo. Mi hermano, cuando fuimos a México, tenía una mascotita, uno de esos puerquitos chiquititos, ¿verdad? No sé cómo se llama, pero era una cosita chiquita así, y ya después la regaló porque se andaba comiendo todo, ¿verdad? Pero eso en ese contexto Jesús lo dice. Entonces, cuando estés pensando en este versículo y lo estemos explicando, piensa en el contexto que Jesús lo está diciendo. Se está refiriendo a esos perros, no a tu perro hermoso que lo traes con un moño, ¿verdad? Entonces piensa de ese contexto, ¿verdad? Y en la palabra de Dios muchas veces se utilizan las palabras para comparar con los perros. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay un proverbio, y que después en Pedro, en 2 de Pedro 2:22, él lo utilizó para cuando predicó. Él dijo: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El proverbio es Proverbios 26:11, por si alguien lo quiere anotar. Decía Pedro: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué quería decir? No, eso es verdad. No sé si han visto a los perros cuando vomitan, sobre todo cuando traen sus propios pelos, y están y avientan y van y lo huelen, ¿verdad? Se van y lo huelen o están allá oliéndolo. Es algo del perro, es algo que el animal hace. Y quítate, y le dice al perro. ¿Por qué? Porque vuelve a su vómito, a lo que avienta, ¿verdad? No sé por qué lo hace el perro, ¿verdad? Y el puerco lo puedes bañar y limpiar y todo, y ponerle moño rosa y todo, y lo dejas y ¡pum!, se va otra vez al corral y se va a revolcar en el lodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es naturaleza. Entonces, ahí Pedro le hablaba a la audiencia y le decía: ustedes vuelven como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿A qué se refería? Puedes utilizar ese versículo por muchos contextos, pero lo que la aplicación que se puede usar es que muchas veces la gente peca, dejas de hacerlo, pero no te consagras al Señor y vuelves otra vez, y de regreso: Señor, ya no, y vuelves otra vez. Entonces Pedro le dice: vuelve el perro a su vómito, vuelve la puerca a revolcarse en el cielo es el lodo, la inmundicia, ¿verdad? Entonces, hablando bajo este contexto, en la cultura de Jesús, llamar a otra persona perro o cerdo era un insulto grande, ¿verdad? Era un insulto grande, pero en la forma en que lo dijo Jesús, en esa forma, no era de comparar a las personas, no era de rechazar a la gente, era para que la gente se sacudiera de lo que significa este versículo, ¿verdad? No era de degradar, repito, no era de degradar a la gente. ¿Por qué? Porque lo vamos a entender, ¿verdad? ¿Quién está? Y ahorita van a ir entendiéndolo conforme vayamos desarrollando el mensaje, pero ¿quién está conmigo o de acuerdo en que la palabra dice que debes de ayudar a todas las personas? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dios te puso en esta tierra para ayudar a todas las personas. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Ok. ¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es correcto? ¿Te has preguntado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Ah? No me robaron mi café. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué dice Proverbios 14:7? ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer, Ani, fuerte? Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La primera palabra, ¿qué dice? Vete. Vete, repitan, vete. Y dije, repitan, no remeden. Vete, vete. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Córrele. O sea, vete. O sea, no tienes por qué ayudar a un hombre necio. Entonces, te regreso a la pregunta. ¿Están de acuerdo en que la palabra de Dios dice que debes de ayudar a todas las personas? No. No. ¿Ven cómo aprendemos siempre algo nuevo? Siempre algo nuevo, siempre algo nuevo. Por eso es bueno a veces preguntarte: ¿es bueno ayudar a todas las personas? ¿Es bueno? ¿Es correcto? No. La Biblia no lo dice con ese simple versículo. La Nueva Traducción Viviente te dice: no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Reina Valera te dice: vete. Y Nueva Traducción Viviente, que es lo mismo, te dice: ni te acerques.
O sea, ni te acerques a los necios, no te acerques a un necio. ¿Por qué? Porque en él vas a hallar porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Porque en él no hallarás prudencia. Un necio es un necio. La palabra de Dios dice que cuando una persona es necia, está cegado, hace cuenta que trae una venda en los ojos y es necio y así está necio. Y tú quieres quitarle la venda y no puedes, porque la tiene pegada con resistor, con glue, con cola loca. No puedes tú quitarla, solamente el Espíritu Santo va a poder hacer un milagro en esas personas que son necias, ¿ya? Porque no vas a encontrar conocimiento, o sea, no vas a tener nada, ni un beneficio, por pequeño que sea, el estar con una persona necia, es lo que dice ahí Proverbios. Y este versículo nos muestra, y hay otros más que podría gastar ahorita tiempo, que busqué, pero podría gastar tiempo. Pero esto nos muestra que no todas las personas merecen nuestro tiempo, nuestros recursos, para poder estar ayudando a esas gentes, para estar atendiendo a esas personas. Y eso nos va a ayudar, lo que vamos a ver el día de hoy, para desarrollar nuestra prudencia, para entender y enfocar bien nuestra compasión. Porque la palabra de Dios dice que debemos de ayudar al prójimo, sí, eso sí es verdad. Pero la palabra de Dios en este verso y en otros más, pero Jesús habló en este específicamente verso, dice: no des de comer lo santo a los que no son santos. No des perlas a los puercos, a los cerdos. Así que hoy veremos que la Biblia nos advierte ser prudentes con las personas con quien compartimos el Evangelio. ¿De qué estamos hablando? De la santidad, de no dar lo santo, las perlas. Estamos hablando básicamente, si lo podemos contactar en una frase, es el Evangelio. Y no se trata, Jesús no trataba de decir esto para que endurezcamos nuestro corazón, para que lo hagamos de piedra y no sentir amor por la gente. No. Sino Jesús les explicó a estas personas para discernir con la sabiduría divina a quién debemos de llevar el Evangelio. Ahora, si ustedes ven la Gran Comisión, que lo van a ver en el screen, ¿qué dice la Gran Comisión? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de Jesús a descender, después de que murió y resucitó, vino 40 días, antes de ascender a los cielos, le dejó ese mandato a los discípulos y a cada uno de ustedes, a ti. Tú ya que aceptaste a Jesús, tu obligación y responsabilidad es eso. Vaya, haz discípulos, ¿verdad? En tu casa, afuera de tu casa, con tu vecino, con tu trabajo, con tu primo, con tus familias, donde quieran. Te dicen, ve, lleva el Evangelio. Eso es la gran comisión, ¿verdad? Es Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Bien claro eso. Los cristianos que ya tienen tiempo, eso es un versículo que tenemos que aprendernos de sí o sí, ¿verdad? Tenemos que ir y hacer discípulos, ir a las naciones, llevar la palabra, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se contradice Jesús. Antes de poner ese, permíteme, se contradice Jesús con lo que está diciendo en Mateo 7:6 de no dar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Se contradice primero nos dice ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Y luego también nos dice en Mateo 7, pero no des las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? No se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Si ves la segunda parte de la Gran Comisión, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí hace la gran diferencia. Si nada más leemos la primera parte, bueno, es una responsabilidad ahí. Pero la segunda parte te dice, enséñales. Tu obligación es enseñarle. Y la obligación de la persona que recibe el Evangelio, ¿qué es su obligación? Guardar todas las cosas de la cual Dios nos manda. Eso es la verdadera gran comisión. La verdadera gran comisión es llevar la palabra, que la gente acepte, entienda y guarde lo que la palabra se le está dando. Si no, en el momento en que la gente dice no quiero y se convierte en un necio, perdón, voy a decir estas palabras repetidamente, pero si no quiere se va a convertir en un perro y en un cerdo. En eso se está convirtiendo la persona. Una persona necia que no quiere el Evangelio, que rechaza el Evangelio, que se burla del Evangelio,
que está negociando con el Evangelio, manipulando con el Evangelio, esa persona automáticamente se convierte en un perro y en un cerdo. No lo digo yo, lo dice Jesús, para que no me vean feo. Lo dice Jesús, son perros y son cerdos. Por eso les dije al principio, este versículo es difícil de predicar, porque a ningún pastor le gusta decir perros, que hay gente que son perros o que son cerdos comparados en esa forma por Jesús. Por eso no confundan. Sí, la Biblia dice llevar la gran comisión, pero también dice Jesús, no cualquiera tienes que compartir el Evangelio. Puedes compartirla a cualquiera, pero en el momento en el que dice, no lleves lo santo a lo que no es santo, no lleves las perlas al que se las va a pisotear, que son los cerdos, no. Y Jesús no se dejaba engañar, era misericordioso. Ustedes saben, la Biblia habla de los niños se acercaban a él, sanaba enfermos, daba de comer, amaba al leproso, a la prostituta, se sentaba con violadores, de todo él se sentaba. Los fariseos basaban y decían, mira, si supiera con quién se sienta, mira con quién anda comiendo, con puro pecador. ¿Ya? Jesús se sentaba ahí. No confundas, él era amoroso y cariñoso, él vino a salvar, él vino a redarguir a las vidas, a edificar. Pero Jesús no era tonto, Jesús era un juez justo, como dijimos en Juan al principio, él era justo. Entonces él también decía, ¿quieres? Yo te doy. ¿No quieres? Me doy la vuelta y búscale, mijo, búscale. ¿Se acuerdan cuando lo encontraron, cuando dice que dio de comer a 4,000 personas? Les da de comer a través de un pescadito y un panecito. Se sube a la barquita y cruza un laguito, y en el otro lado los fariseos ya lo estaban esperando, ¿ya? Y se bajan y le dicen los fariseos a Jesús, a ver, Señor, maestro, haznos un milagro. Y voltea a Jesús, acabo de darle de comer con un pescado y pan a 4,000 personas, ¿y quieres que haga yo un milagro? Todos los milagros que he hecho en semanas pasadas, ustedes fariseos han sido testigos y quieren que haga un milagro. Ese es el tipo de personas en el cual Jesús llamaba perros, cerdos. Porque a pesar de que veían, no aceptaban, no comprendían, no veían espiritualmente que Él era el Mesías. No entendían las señales milagrosas. Mas, sin embargo, ellos pedían un milagro a pesar de acabarlo de ver. Por eso este versículo nos ayuda, nos advierte a cubrir nuestro corazón, a proteger nuestro corazón de influencias destructivas que nos pueden desviar y opacar el gozo del Señor. Porque vamos a ver más adelante que cuando nosotros ayudamos a una persona que es necia y no discernimos que esa es una persona que es un perro o un cerdo, nuevamente, no me vean a mí, aunque así feo, ¿ya? Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando es así y no discernimos, eso nos opaca, nos frustra. Vamos a ver algunas consecuencias de ello. Entonces, estudiando este versículo, dice, no des lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotienes y vuelvan y los despedacen. Aquí Jesús nos muestra que no todas las personas están listas para recibir la palabra de Dios, no todas. En su sermón, Jesús, como vimos, como estamos viendo, usa perros y cerdos para representar a aquellos que básicamente ridiculizan, rechazan, ponen una barrera total, completa, blasfeman el Evangelio cuando se les presenta. A esos son los que está hablando Jesús. No a personas que tú hablas del Evangelio y dice, déjame pensarlo. Eres un perro. No, espérate. ¿Eres un cerdo? No, espérate. Jesús dice, entiende. Por eso vamos a ver a qué se refería Jesús. No dice, no, nos dice ahí, no desperdicien lo que es santo. Santo, ¿en qué? En la gente que no es santa. ¿Qué es santo? Para entender el contexto, ¿qué es santo? Dice, no des lo santo a lo que no es santo. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es santo para ti? ¿Qué es santo? Descríbeme 3 cosas que significa santo para ti. Apartado. Entonces, una persona que es santa es una persona apartada por Dios. ¿Qué más es santo?
El Padre es santo, su Evangelio es santo, la palabra es santa, las Escrituras son santas, el sacrificio hecho en la cruz es santo. Entonces, si tú le presentas esto a alguien y lo rechaza, blasfema, se burla, no sé si te ha tocado a ti, a mí me ha tocado. ¿Verdad? Ay, el hermanón, el aleyuluchón, ya vas a empezar. Hay que vivir la vida, eso de la Biblia, déjalo para después, déjalo para los viejitos, déjalo para cuando ya te vayas a morir. Cuando hay gente así, lo que dice Jesús en este mensaje es: no lo des a los santos, no desperdicies. Los santos se refiere a las enseñanzas espirituales que la palabra de Dios trae con respecto al reino de Dios, porque hemos aprendido que mañana te mueres y no vas a estar en un lugar o en otro lugar, vas a estar ante la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Eso es la importancia, la parte del central del Evangelio. ¿Dónde quieres estar tú? La salvación de Jesús te lleva a que vas a estar en la presencia de Dios. El no aceptar a Jesús te lleva a que vas a estar fuera de la presencia de Dios. Proverbios 9, 8, 10 dice: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. ¿Quién es el perro ahí? ¿Quién es el cerdo ahí? Por lo tanto, no te molestes en corregir a los perros, a los cerdos, a los burlones, a los necios. ¿Por qué? Solo ganarás su odio. En cambio, enfócate en que los que son los sabios. ¿Por qué? Porque ellos te amarán. No amarte a ti porque tú diste la palabra, pero te amarán en el sentido espiritual de decir: wow, yo quiero estar con esta persona porque esta persona me habla del Señor, me corrige, me aconseja. Yo quiero a esta persona, me trae la palabra de Dios, me trae la palabra de salvación. Pero hay gente que te va a burlar de ti y te va a llegar a odiar, como dice Proverbios ahí. Escuchaba de un pastor que fue a predicar y estaban varias personas y le compartía a varias personas, y de repente se acerca un joven y el joven se le queda viendo y le dice, empezó a compartirle también, le hizo un par de preguntas y le empezó a compartir, y el joven le dice textualmente, como te lo digo, le dijo: Jesús es un marica, Jesús es un homosexual. Dice que en ese momento dejó de compartirle al joven, se volteó y dijo, en su mente el Espíritu Santo, en su corazón le dijo: este es un perro, este es un cerdo, esto es a lo que la Biblia decía, esto es a lo que la Biblia se refería. Entonces decía el pastor: ¿por qué voy a gastar tiempo en tratar de convencer a un joven o a una persona que piense eso de mi maestro, que piense eso de mi Salvador? Yo no voy a echar lo santo a los pies de esa persona. Yo no voy a gastar mis recursos, mi tiempo, mi amor, todo para esa persona. Todos, familia, todos antes de conocer del Señor, tenemos una ceguera espiritual, todos, ¿verdad? La clave es que cuando alguien te compartió, el punto de quiebre es que tú aceptaste la palabra, o que tú estás en ese proceso de aceptar la palabra, que tú ya conoces, que tú ya le dijiste al Señor: sí, Señor, yo quiero conocer más de ti. Esa es la parte clave. Pero hay gente que le comparte la palabra y no llegan a esa parte clave. ¿Por qué? Porque está la duda, el orgullo, los placeres, el coraje, lo que vivieron antes, qué sé yo. Pero ponen una barrera, y la ceguera espiritual que tienen, el Señor dice: te quiero ayudar. Como Moisés iba con el faraón y le decía: deja a mi pueblo, el Señor nos está diciendo que deje salir a mi pueblo. No, mira, si no lo dejas te va a dar esta plaga. Me vale, a ver, una plaga. Regresa, faraón dice: me vale, otra plaga. Me vale, otra plaga. Me vale. Un muerterío de gente en su país. Le fue como en feria. ¿Por qué? Porque su mente era necia. De tanto que dijo el Señor: ¿quieres ser necio? Ahí la Biblia dice: ¿quieres ser necio? Pues hasta necio vas a ser, le dijo el faraón. ¿Y cómo le fue a Egipto? Hasta el día de hoy, Egipto no ha sido lo que fue en aquel entonces, el reino que era. Porque se puso al tú por tú con el Señor. El faraón retó
al Dios. ¿Y cómo le fue? Echó a la mar los carros del faraón, ¿ya? Y victorioso salió el Señor. Esas personas se refería al Señor, se refería a Jesús. Eres terco, eres terco. No sé si tú has vivido situaciones donde tú compartes el Evangelio y percibes cuando estás preparado. Por eso la palabra dice de Dios, ora, prepárate cuando lleves la palabra de Dios, para que puedas percibir si esa persona está abierta. Para que esa persona que tú empieces a ver, y a veces estás hablando con la persona, le hablas de Dios y está muy seria, muy callada, pero tú puedes ver que dentro de él o de ella, su mente, puedes sentirlo, está en otro mundo o está pensando a ver a qué horas te calles. Cuando das un consejo a un joven, a un matrimonio, a alguien, ¿para qué gastar? Dice el Señor, ¿para qué gastar? ¿Ya? Incluso hay gente que se burla. Mi familia, yo llegué a compartirles a mi familia, algunas a hermanos, hermanas, y ahí hubo quien se burlara de mí. Hubo quien se burlara de mí. Y tú dices, ¿dejaste de compartirles? Bueno, hasta que el Señor me muestre otra cosa. Seguí compartiendo con las hermanas o hermanos que abrían su corazón, y gracias a Dios varios de ellos aceptaron a Cristo. Una de ellas les he platicado de nuestra historia con Ani, conmigo. Nos sentábamos y Luis Alberto, se burlaba ella, pero dentro de ella veíamos la necesidad de conocer a Dios, pero se burlaba, decía, está bien bonito. No, Tere, mira, ya dije su nombre, Tere, no vas a escuchar el mensaje. Mi hermana Teresa, Alberto, pero eso del cielo y eso de que cantar a Dios todo el tiempo y estar allá, no, que mejor, qué bonito aquí la vida, y mejor allá que haya fiesta y una cervecita y baile y todo, ¿no? Y se burlaba en esa forma, se burlaba. ¿No? Y ahora ya, que conoció de Cristo y se entregó a Cristo, tenemos una comunicación y nos podemos entablar una plática preciosa espiritualmente hablando. Ella entregó su vida a Cristo, Cristo la llevó, pero sí, a ella y a su esposo, pero así, de esas veces que Dios te embarra en el suelo y te remuele para que sepas quién es el Señor, y los remolió, pero con todo, a ella y a su esposo. Vivieron unas situaciones dificilísimas, hasta que el momento que voltearon y clamaron al Señor y dijeron, perdónanos, Padre, perdónanos. Y sí, nosotros seguimos orando por ellos, dejamos de compartirles como les empezamos a compartir al inicio cuando vimos que había necedad en ellos, pero ni siquiera tuvimos que meter las manos, simplemente nosotros nos lavamos, no las manos, pero dijimos, Señor, los dejamos, no podemos estar con vidas así, como dice Jesús, siempre dándoles y metiéndoles, aventándoles perla tras perla, y ¿no? Invitándolos a la iglesia, y no, o sea, simplemente orábamos por ellos, y ya el Señor en su misericordia los trajo, y ahora conocen del Padre y de sus amores, ¿verdad? Entonces, tener esa prudencia, no arrojar las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque las van a pisotear. ¿Qué son las perlas? ¿A qué se refieren con las perlas? Yo nunca he estado con puercos, he ido a algunos ranchos de mi familia, íbamos a un rancho de mi padre, pero de su familia, un rancho chiquito. Yo creo que tenían puercos y me gustaba verlos ahí en el corral, ¿verdad? Me los imaginaba con una salsita y... No, veía cómo ahí andaban jugando los puercos. Pero decían, la tía Lupe, decía, mijo, no te vayas a meter, porque uno de ellos era bien bravo. Y sí, apenas se acercaba uno allá a la barandilla y el puerco el lolo se acercaba, ¿ya? Pero ladraba, dice como perro, ¿cómo lo hace un puerco? Bueno, se acercaba el puerco y estaba el lolo luego ahí. Y decía mi tía, ese es bien bravo, ¿verdad? Entonces, sé que los puercos cuando tienen hambre, se tragan hasta lo que sea, o sea, comen, y si no les gusta, no, pero ellos tragan el elote y de todo, no sé, a lo mejor aquí hay gente que conoce más de puercos que yo, pero lo que sí pude investigar es que son muy agresivos, y que no tenga
hambre un puerco, porque se vuelve más agresivo. Entonces Jesús, al estar diciendo, mira, avienta la perla a los puercos la van a oler, se lo van a meter al hocico, van a ver que es dura, que no sabe nada, la va a escupir, va a agarrar y la va a pisotear, ¿y qué? Se va a ir bien contento, ¿no? O bien triste, o bien enojado, ¿no? ¿Qué va a hacer el puerco? ¿Qué dice ahí? Se van a regresar y te van a atacar, porque no me diste lo que yo quería, no me diste las sobras, las tortillas duras, o no sé qué le den de comer a los puercos. Ahí dice, se van a dar la vuelta y después te van a atacar. Por eso no le des las perlas a los cerdos. Aquí claramente nos enseña Jesús, para los que gastan su tiempo, su esfuerzo, su dinero en alguien que va a jugar con la palabra, no vale la pena. Difícilmente un pastor te va a decir eso, pero eso es lo que Jesús enseñó y es lo que yo te tengo que enseñar. No vale la pena. Pero cada alma, Alberto, cada vida, ¿sí? Yo sé, cada vida vale para los ojos del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Para esa vida vale. Pero Dios, Jesús, bien claramente te dice, no gastes tu energía, no gastes tu esfuerzo, no gastes tu dinero, no gastes tu amor, tu tiempo. Todo eso que estás gastando, si lo puedes colectar, gástalo en una persona que el Padre te diga, este sí es una persona que quiere conocer del Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces se burlan de ellos, te dan la espalda, te van a atacar, te van a dejar caer. Es más, hay personas que van a engañarte. Tal vez no te van a pisar o te van a querer morder, pero te van a querer chantajear, te van a querer manipular, ¿ya? Gente en la iglesia de nosotros en México, había situaciones cuando yo era diácono, entraba a las juntas de los pastores y escuchaba de repente, por ejemplo, alguna hermana viuda o divorciada o algo, se ponían de acuerdo la iglesia y llegaban a un consenso de decir, bueno, esta persona llegó a la iglesia, tiene una situación y se le daba a X persona, una familia, por decir, y se le daba. Entonces la persona decía, wow, gracias. Luego se le daba, ¿por qué? Porque se le ya la necesidad, y bíblicamente para eso estamos, las ofrendas, diezmos para eso. Bueno. Y de repente, 3 meses, 6 meses, ya tenía trabajo, ya se acomodaba y se le decía, ok, vamos a parar de darte. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades. ¿Y qué hace esa persona? Yo necesito, por eso estoy viniendo a la iglesia, por eso quiero. Yo tengo 3 hijos, o yo tengo aquello. Sí, con el trabajo apenas me alcanza. No, me deben de dar. No, y esto, y no esto. No, mire, hablaba el pastor o los diáconos o los pastores. No, mire no es justo. Para eso hay tanta ofrenda, para eso hay tanto esto. Y hermano, Dios te bendice, no se te da. ¿Cuánto duraba? 1 semana más, 2 semanas más, y no volvía. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se da a las vidas, sin pensar si se gasta $1, $20 o en pesos allá en México. Se le daba la vida porque Dios era lo que ponía a los pastores, a los líderes de la iglesia. Pero también Dios dice, es tiempo de ayudar a otras vidas, ya esa persona ya se ayudó. Entonces hay gente que sí, agradecida, viene y sigue buscando del Señor, busca del Señor, se entrega al Señor. ¿Por qué? Porque de lo mucho que recibió, esa persona ahora quiere darle al Señor con su pacto con el Señor, ¿cómo se dice? Con el compromiso. Pero mucha gente deja de recibir o de llevarle la palabra, ya no van a su casa, ya no le hablan esto. Ya no, antes me mandaban una despensa. ¿Y por qué? Porque son exactamente esas personas que ven el Evangelio como un negocio, como algo de yo quiero. Sí, vamos a la iglesia, yo busco de la iglesia y todo, pero el día que se les deja de ayudar, no. Y en las iglesias pasa familia. Por eso Jesús decía, no gastes el tiempo con esas personas. ¿Por qué? Porque el día de mañana te van a decir, no, que muy cristianos, Casa de Gracia, o Alberto, no, que muy cristiano, ni ayudas. Sí, me ayudaste, pero ya ni me ayudas. Sí, de verdad,
Si de verdad leyeras la Biblia como tú predicas ahí enfrente, ¿me ayudarías? ¿O harías esto por mí? En ese momento, ¡pum! Recuérdate Mateo 7, 6. No vas a gastar el tiempo con esas vidas porque ellos ven el Evangelio como una ventaja, un beneficio. Y de eso no se trata. Se trata de que la vida sea salva para que llevarla a los pies de Cristo. Y lo demás es beneficio. Así tener mucho cuidado, porque mucha gente te puede manipular en el nombre del Señor. Pero ¿cómo identificar a esas personas, familia? Y no caer en el error de que muchas veces te vas al otro extremo. Cristianos hacemos eso, nos vamos de caliente a frío. Entonces de repente le compartes a alguien y no, mejor después, y perro, cerdo, me voy. Y a llevar el Evangelio, espérate, a lo mejor tenías tiempo de hablarle a esa persona. Y tú cuando te hablaron del Señor, algunos luego dijimos sí, y otros dijimos, espérame. Mi esposa me invitó a la vez a la iglesia y ese mismo día jugaba en la América. Yo antes de ir a la iglesia cristiana, ese mismo domingo jugaba en la América a la misma hora que el partido, que la iglesia. Y siendo amigos, Ani y yo me invitó. ¿Saben qué preferí? Como con tanta necesidad, ¿qué creen que preferí esa vez? ¿Ir a ver a la América o ir a la iglesia? A la América. Gracias. Sí, preferí ir a ver a la América. Me quedé, ya dije, ya iba, tenía que tomar el camión y dije, no. Y me quedé sentado viendo el partido de la América, jovencito, yo 16, 17 años teníamos, más 18 años. Pero ella insistió, ella vio en mí, vio la necesidad, no ella, pero el Espíritu Santo de Nani, en su juventud, también ella conocía a la nuevecita en el Señor, vio dentro de mí la necesidad, aparte de ver esta chulada, ¿no? Pero dentro de mí vio la necesidad de decir, este joven este amigo anda por los suelos, este es bien pecador y si Dios no lo rescata, ya él. Y ella siguió, me volvió a invitar y gracias a Dios abrí mi corazón, ¿verdad? Pero así como yo abrí mi corazón, muchos jóvenes llegaron en la época donde yo fui y jóvenes que yo sabía que necesitaban de Dios, no, se fueron. ¿Por qué? Porque iban y les gustó una muchacha del grupo, de ahí, porque eran jóvenes, éramos 20, 25 jóvenes, entonces iban y les gustaba la muchacha o el muchacho, y sí, qué bonito, iban a los servicios, y cristiano, y yo, y la Biblia y todo, pero ya no le hacía caso a la muchacha o el muchacho, se iba. ¿Por qué? Porque su motivación era el noviazgo. Por eso yo cuando fui a pedir permiso al pastor, para decirle que si podía ser mi novia, y le dije a Ani me dijo que no. Tuvo que ir con el pastor y después de ahí pasaron semanas hasta que el pastor le dijo, sí, él está viniendo, Alberto está viniendo en serio por Jesús, no está viniendo por ti. ¿Verdad? Entonces tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, saber distinguir cuando vas a llevar la palabra de Dios y de repente hay un rechazo, una pared o un bloque, no siempre quiere decir que esa persona es de las que habla Jesús. Por eso la parte que voy a hablar para terminar es cómo identificar a esas personas, cómo identificarlas. 3 formas, 3 pasos. 1, oración ferviente. Si tú vas a hablarle a alguien de Cristo, de la palabra, del Evangelio, ora, no vayas solo tú. Que vaya delante de ti, ¿cómo se dice en hebreo? Mi bandera, ¿cómo? Nisi, que vaya enfrente de ti, Nisi es un nombre que se le da a Dios en la Biblia, Nisi, quiere decir tu estandarte. Cuando tú llevas tu estandarte, tu bandera de México, Estados Unidos, del país que eres, Venezuela, donde sea, tú representas y dices, este es mi país, Venezuela, México, donde sea, ¿verdad? Es Guatemala. Cuando vas a llevar la palabra, dice, Señor Nisi, Jehová Nisi, que tú seas mi estandarte. Y cuando va así, Él va delante de ti. Y ya llevas el 100% ganado. ¿Por qué? Porque Él te va a dar el discernimiento de si es una persona que quiere el Evangelio o una persona que no quiere el Evangelio. Por eso, orar fervientemente y hablarle, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ve conmigo, tú sé mi Nisi, ¿verdad? Mi estandarte, para poder llevar la palabra a Dios.
Número 2, que es como resultado de orar, pídele al Espíritu Santo discernimiento. Discernimiento. Cuando confías en Dios y que vienen tus hijos y te dicen, mami, ¿me dejas hacer una pijamada? ¿Me dejas ir a una pijamada? ¿Me dejas hacer una pijamada o ir a la casa de una amiguita o algo? ¿Con quién vas? No, pues tanto. Y hay veces como papá, mamá, esto es para mamás o papás. ¿A poco no a veces de repente algo dentro de ti te dice, no está bien? No, hija, no, hijo, no, punto y ya. Dios te da discernimiento. Mamá, ¿me dejas ir a tal lugar, a esta fiesta o a tal lugar? Y no está bien. Es lo mismo, ese discernimiento espiritual del cual te estoy hablando, no el presentimiento, que es muy diferente, eso es humano. Presiento que no va a estar bien, no, discernimiento, pídele a Dios discernimiento, no que te dé presentimientos o ideas o discernimiento, que cuando puedas estar enfrente de una persona tú puedas ver y decir, este ofendió a mi Señor, le dijo homosexual a Jesús, ¿para qué tiro perlas en este cerro donde voy? O que a veces hablas a una persona y empieza a darle vueltas y te dice, ¿y a poco Jesús hizo esto? Y acá, y empieza a burlarse, a blasfemar, y que la Biblia, y si todo fuera verdad, aquí está escrito, y que todo, y que lo escribió hombres, ¿a poco? Si lo hubiera escrito Dios, ¿a poco bajó con el dedo y lo escribió? Y empieza a burlarse y a blasfemar. Si el Señor, si pides antes de ir y espiritualmente te dice, no tiene caso, hijo, que estés ahí, dame de vuelta, hija, dame de vuelta y busca a alguien quien va a aceptar la palabra de Dios. Por eso es oración, discernimiento. Mateo 10:16, ¿qué decía? Cuando los mandó Jesús a predicar, les dijo, miren, los envió como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos, ¿ya? Como serpientes e inofensivos como palomas. 4 animales compara Dios allí. Miren, te envió como una ovejita en medio de lobos. Sabía Jesús que te va a enviar en medio de lobos. Sabe Jesús que te va a enviar en medio de lobos. Sabe. Por lo tanto, te dice Jesús, por lo tanto, pídele astucia, pídeme astucia. Que el Espíritu Santo te dé esa astucia. ¿Para qué? Para que seas astuto como las serpientes. Para que seas bien astuto y sepas que estés viendo presto como una serpiente, pero inofensivo como paloma. ¿Qué quiere decir esto? Yo vi gente, personas que les hablaban de la palabra y se burlaban de esa persona, ¿ya? Y esa persona maldecía. Que se burlaban, ay no hombre, eso es puro aleluya, el puro de Biblia. Pero el día que estés en el infierno, te vas a acordar de mí. Inofensivo, eso es ser paloma, o sea, no quieres, no aceptas, le llamas así a mi maestro homosexual o te burlas, blasfemas así. Dios y tú. Me doy media vuelta, listo, se termina. ¿Por qué? Porque soy astuto como serpiente, pero también soy inofensivo como paloma. Jesús no te vino nuevamente a poner esta tierra para juzgar. Ya lo vimos del 1 al 5. Él no vino a decirte, no quieres, ándales, por eso te va como está, por eso estás como estás, por eso te va y pierdes el trabajo y te enfermas y te aquello, porque no aceptas al Señor, por eso te divorcias, por eso tienes problemas con tu esposo, por eso no haces, y empieza uno a juzgar. ¿Por qué? Porque no aceptaste la palabra de Dios. Y te mofas, estás en la casa. Yo le compartí de Dios, pero no quiso. Ahí está, míralo. Ya se está alcoholizando, ya se está drogando, ya se está yendo para acá, ya se está yendo. Por su culpa, yo le hablé de Dios. Pero eso no te toca a ti, dice, ser como serpientes para actuar y decir, ok, gasto mis recursos de llevar el evangelio a otra persona, pero inofensivos como palomas. No voy a hacerte nada, ni te voy a decir nada, ni te voy a desear nada. No quieres aceptar y quieres burlarte del Señor, es el Señor y tú. Sé que en la Biblia hay un montón de partes donde dice el Señor, ay de aquel que se burle de mí o de mi pueblo, de mis hijos, o sea, de ti. Ay de aquel, dice el Señor. Pero ese es trabajo del Señor, no dice, ay de aquel, porque voy a poner a Alberto para juzgar, para desearle, no.
El Señor se encarga, así como con mi hermana y mi cuñado. Nosotros no le dijimos y no nos salimos de la casa de ella diciéndole todas las veces que le compartimos de Dios, no le dijimos, te va a ir mal luego, Terry, luego no vengas conmigo a estar ahí de chillona, que ore por ti. No, al contrario, bendecíamos y orábamos fervientemente por ella. Y el Señor, como les digo, dijo, te amo tanto, Paco y Teresa, que mira, vas a vivir todo esto para que te acerques a mí. Pero a ti no te toca ser juez, como vimos la semana pasada. El mundo está lleno de personas tercas, familias, ciegas, burladoras. Y Jesús te advierte, además de echar las perlas, te van a pisar, te van a atacar, te van a despedazar. ¿Por qué? Porque mucha gente comete el error de que le compartes a una persona, le compartes y esa persona no acepta, se burla y comete el error de frustrarse, de robar su gozo, y te sientes frustrada, decepcionado, decepcionada, defraudada, y dices, vino a la iglesia, estaba tan bien, empezó a conocer de Dios, quiso venir a los estudios, me hablaba, me decía que está leyendo la palabra de Dios, y de repente se dio un volteón y ya no quiere nada, se burla, se enoja, no me dice, no me acepta textos, etcétera, y te empieza a haber una decepción dentro de tu corazón. Y eso es lo que dice ahí, te van a pisotear, entonces no te dejes pisotear, te van a voltear y te van a despedazar. Entonces tú llevaste la palabra y no te la aceptaron, ok, amén, está bien, pero no te defraudes, no te decepciones, no te sientas herido por ello, porque a ti no te están rechazando, tú no diste la sangre tuya para salvar esa vida. No moriste en la cruz, murió Jesucristo, así que no te están diciendo a ti que no nos están burlando de ti, se están burlando del Señor, le están rechazando al Señor, así que no te sientas mal, no te sientas frustrada. Gente que dice, no, pues sí venía y no aquello y más allá, y empiezas a criticar, no te frustres, no empieces a juzgar. ¿Por qué? Porque todo eso te drena, y eso es a lo que se refería Jesús. Se van a voltear contigo y te van a atacar, y si tú te dejas que te ataquen, sales tú bailado. Aparte de que no recibieron la palabra a ellos, saliste tú bailado, porque ya estás frustrado, ya estás frustrada. Mateo 10:14 dijo, si alguno no os recibe ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa y ciudad y sacúdete el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiere decir Jesús? Si alguien no acepta la palabra, mira, nada más haz dos cositas. Sacúdete el polvo, o sea, de manera metafórica, o sea, sacúdete el polvo. Y yo vine a compartirle a esta persona, me dijo que viniera a compartirle, no quiso, se burló de mi Señor, se burló de la palabra. Me sacudo, salgo de la puerta de su casa, sacudo mis pies y a darle. Otra casa tendrá, escuchará la palabra. Ahí dice Jesús eso. Si alguien no te recibe, no oyera tus palabras, sal de su casa, sacúdete el polvo de tus pies. Y punto. No dice, síguele compartiendo, ódialo, júzgalo, nada. No quiso, no quiso. El rey Acab, ¿se acuerdan? El rey Acab le llamó al profeta Miqueas y le decía, compórtate porque tu reino te va a ir así, compórtate. Y él siempre, ay, maldito profeta, siempre me profetiza lo malo, y no escuchaba la voz de Dios, mejor escuchó la voz de la vieja, digo de la esposa Jezabel. ¿Y cómo terminó? Tragándose, los perros se tragaron a Jezabel, se cayó de la ventana de allá del palacio que vivía, se cayó de cabeza la mujer maldita que tenía pactos con Satanás, y los perros, dice la Biblia, que terminaron comiéndosela, los perros. Y el rey Acab también murió igual, no igual, pero murió también mal en batalla. ¿Por qué? Porque no hizo caso de la voz de Dios. Entonces Dios se encarga de lo demás. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir ahí? Pues fácil. Pablo, ¿se acuerdan que ya estudiamos esto? Pablo dijo, mira, aquellos que se están burlando de Dios, aquellos que no aceptan de Dios, aquellos que blasfeman de Dios, aquellos que le dan la espalda de Dios, aquellos que reciben todo de Dios, pero aún así
no entienden quién es su Salvador y buscan en Dios un negocio, un placer, una forma de manipular, una forma de conveniencia o burlarse, lo que sea. Mira, tanto es así que dice Dios los entregó. Fíjate lo que dice, Dios los entregó. Si pones otra vez el versículo, brother, Dios los entregó. Ahí ya no dice que Dios los soltó, dice Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, el poder de Dios, el cuidado, la salvación está sobre ti. Pero el día que seas así, dice el Señor, yo quito mi mano de ti y te entrego. Y ahí, ¿con quién va a estar la persona? Satanás y esa persona, y el mundo. Así, directamente Jesús, o Dios dice, a Pablo dice en ese versículo, como no aprobaron, no quisieron, pues entrego tu mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La otra forma en que puedes conocer a esas personas, ¿sabes qué? Cuando les compartas una vida y que empiecen ellos sí o no, una forma bien facilita es, y es bíblica y espiritual. Una forma es, si plantas un árbol de manzana y ya está listo para brotar, ¿qué vas y ves en el árbol de manzanas cuando ya están las saliditas de las manzanitas? ¿Qué ves? ¿Qué esperas de que salga del árbol? Un fruto, una manzana, ¿verdad? Entonces cuando le llevas la palabra a alguien y ves que se resiste, que sí, que no, pero si empiezas a ver en ellos un frutito acá, un frutito allá, otro frutito acá, sé perseverante, porque esas personas están recibiendo al Señor. Todos tenemos diferentes formas. Algunos recibimos al Señor así de trancazo, otros pasan 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Pero en ese tiempo que tú estás compartiendo la vida, ves ese frutito. Entonces di, persevera en el Señor. Si no ves ni un fruto, no te gastes el tiempo. Jesús les dio un talento a las personas. A ti te doy 3, 5 talentos, monedas. Se fue el dueño, el amo, regresa y ¿qué hiciste? No, pues yo lo puse a invertir y mira, ya nomás fueron 3, fueron 6 talentos. Y yo tengo 2, me diste 2, yo tengo 4. ¿Y a ti? No, yo a mí me dio 1, Señor, pero yo lo cuidé tanto que mire, lo enterré en el suelo y aquí está su talento. Dale pues. Él bien orgulloso de que mira, yo cuidé tu talento, mira. Te lo di para que multiplicaras, para que crecieras, para que tuvieras fruto. ¿Y qué dijo? Lárgate de aquí, que nada más le dieron un talento. Entonces, si mucha gente le compartes y no agarra el fruto, bueno, esa es la persona que va a encontrarse las consecuencias. Con eso terminamos, familia. Usemos la palabra para definir quiénes son verdaderamente unos perros, quiénes son cerdos y quiénes son vidas en prospecto de conocer a Dios. Porque tu obligación es llevar el Evangelio, pero tu obligación es entender quién es un perro o cerdo y quién es una persona en prospecto. ¿Por qué? Porque tú, no levantes la mano, pero tú un día fuiste ese prospecto. Y por gracia de Dios estás aquí y no te convertiste en un perro o un cerdo. Porque yo abrí mi corazón para conocer del Evangelio y acepté a mi Señor como mi Salvador. Yo soy una persona salvada, soy una persona por su gracia y por su sangre salvada. Pero hay vidas que como yo dijeron no, se burlaron, blasfemaron y se convirtieron en un perro y en un cerdo. Por eso tu oración te lo va a mostrar, tu discernimiento te lo va a confirmar. Y si ves visible los frutos en las vidas, es una confirmación de que la vida está alimentándose. Sé que no es una película. Sé que no es un mensaje largo, sé que no es un mensaje, sé que es un mensaje difícil de digerir y que no trae mucho en el contexto espiritual de decir, no, salí el día de hoy entendiendo, confortado, amado. No, es un mensaje que habla de algo fuerte, que el Señor habló fuerte, así como habló el Señor de misericordia, de sanidad,
de salvación, de todo habló Jesús. También Jesús hubo momentos donde llegó con el látigo y empezó a tirar todas las mesas y se comportó de una manera como juez y fuerte y dijo guarida de víboras que están convirtiendo la casa de mi Padre. Entonces Jesús, no nomás lo veamos como el Jesús, ay, qué bueno es Jesús y qué hermoso, sí, todos sus atributos son de Él, pero también Él es un Dios justo. Por eso ese día habló y dijo, no lleven lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿No te confundí el día de hoy? ¿No? ¿Quedó claro? Ok. Pues nos vemos la próxima semana, sin antes orar. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Ok. Señor, gracias Padre en esta mañana por tu palabra, Dios. Gracias por tu misericordia, Dios. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Si tuviéramos un estetoscopio espiritual de los que usan los doctores para escuchar el corazón, podríamos ponerlo en esta Biblia y podríamos escuchar que está latiendo, que tiene vida. ¿Por qué? Porque es la forma en que nos hablas, Señor, una de las formas en que nos hablas. Mucha gente dice, pues a mí no me habla Dios, a mí no me habla Dios, a mí no me escucha como a ti te escucha. ¿Cómo es que te habla? ¿Cómo es que te habla? Dime cómo le haces, tú sí sabes orar, tú sí sabes hablar con Él, tú sí. Y el Señor te dice, lee mi palabra, aquí está, yo te voy a hablar a través de ella. Para empezar, aquí está tan facilito, a un paso de tus manos está, lee mi palabra, lee, escudriñala, entiéndela, porque mi palabra perfora a través de los huesos, de los tuétanos, de las arterias, llega a lo más profundo de tu corazón y es donde la palabra te revela y puedes entender, wow, ahora puedo entender a mi Señor, ahora puedo escuchar a mi Señor. Padre, háblanos, Dios, en esta semana, háblanos. Así como aprendimos la semana pasada a no juzgar o a juzgar con prudencia divina, esta semana ayúdanos a entender, Señor, a ser prudentes en dónde llevar el Evangelio, Padre. Pero, Señor, danos bien ese discernimiento, porque no queremos ser culpables de no llevar el Evangelio a una persona que pudo haber recibido tu palabra. Por eso, ser prudentes, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Bendigo a cada persona que está aquí. Bendigo su semana, su trabajo, sus manos, sus esfuerzos, su casa, su hogar, sus hijos, sus nietos, sus actividades, Señor. Que tú estés con ellos, Padre, en toda la semana, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Disfruten su día, familia.